Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Oficina Acelera Pyme AFM Cluster llamado Riesgo de crédito y morosidad de la mano de nuestro partner Marsh. Soy Narva del equipo de Acelera Pyme. En primer lugar, os quería comentar el programa de la jornada. Primero os haré yo una presentación de lo que es Oficina Acelera Pyme AFM Cluster. Después comenzará su ponencia el equipo de Marsh. Gonzalo hará una pequeña introducción, después Francisco nos compartirá la perspectiva económica, seguido de Miguel, que nos hablará sobre la tecnología DREM, y finalizará con Daniel hablando sobre las herramientas y servicios para la cobertura de crédito. Después habrá un momento para preguntas y dudas que podáis tener, en las que podréis volcar tanto en el apartado de chat como en el de preguntas y respuestas, y finalmente cerraremos la jornada con una pequeña encuesta que os compartiremos para valorar esta sesión. Primero de todo, para que situéis a FM Cluster, somos la asociación industrial más grande en cuanto a miembros y más antigua del país. En ella hay 7 asociaciones y un colectivo de partners. Este año, AFM Cluster se une a la red de Oficina de Acelera Pyme, una iniciativa creada para dar apoyo a las pymes en su transformación digital. Esta oficina ofrece diferentes servicios como asesoramiento personalizado y gratuito, jornadas y formaciones, diagnóstico digital y kit digital, el cual va dirigido a pymes y autónomos que pertenezcan a cualquier tipo de sector para impulsar su digitalización, ofreciéndoles soluciones digitales. También os vengo a hablar por último de Joint, la primera plataforma de empleo para la industria que hemos creado. Con esta plataforma ponemos en contacto al candidato con la empresa contratante. Si estáis interesados, tenéis más información en Joint. Muchas gracias y ahora doy paso a Gonzalo de la empresa Marsh. Buenos días a todos los asistentes. Buenos días, Naroa. Para nosotros estar en AFM y compartir conocimiento siempre es un placer. AFM es una asociación con la que tenemos una relación muy estrecha ya desde hace años. Sabemos que es muy proactiva, muy sensible a las necesidades de sus empresas y además representa muy bien a la industria de la máquina herramienta. Sin duda para nosotros este sector es muy importante y además es uno de los principales para la economía de nuestro país. Por hacer una breve presentación nuestra, perdón, somos una firma que ayuda a las empresas a analizar y medir y minimizar riesgos de cualquier característica. Hablamos de riesgos financieros, hablamos de patrimoniales, responsabilidad, medioambientales, personales. En nuestro sector somos la firma líder, acumulamos ya una trayectoria de 150 años. En España estamos presentes desde el año 70 y formamos un equipo de más de 900 personas a nivel nacional. Concretamente, en la oficina de País Vasco estamos más de 50 personas. Entrando un poco con el objeto de la sesión, desde nuestro punto de vista, analizar el riesgo de impago es importante por varias razones, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones de crédito. Al evaluar la capacidad de pago de un cliente real o potencial, podemos determinar si es seguro venderle o no. Mejoramos la gestión de cobros. Esto puede incluir acciones como establecer límites de crédito, solicitar garantías adicionales o implementar políticas de cobro más rigurosas. Y, por supuesto, protegemos la rentabilidad. Ya por último, como contenido de la sesión, vamos a exponer previamente nuestra visión sobre la actual coyuntura económica. Veremos tecnología estadística para predecir ese riesgo de impago, ese riesgo comercial, modelos de estructuración y también analizaremos diferentes opciones de financiación. Y ya por último dejaremos un breve espacio para las consultas que sean necesarias. Y sin más dilación, doy paso a los expertos, comenzando por Francisco Márquez como director de riesgo de Mars España. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Si bien el año 2023 fue un año, pues, sobre todo de la demanda exterior y de la, bueno, y de alguna manera, decirlo, del consumo público, ¿no? Y de las medidas para la protección de, de, de la liquidez, de la inversión, del consumo con las ayudas públicas, etcétera. Este 2024, pues, cambia un poco la cosa en el sentido de que va todo más enfocado a la vuelta a la normalidad en el consumo privado y en la inversión empresarial, ¿no? Y en ese sentido, pues los márgenes nos indican que el asunto va a ir por ahí. Entonces,
Yo hablaría en primer lugar de algunas pinceladas que tienen que ver con la economía, ¿no? Con el PIB, que notamos que se va a seguir ralentizando durante los próximos meses, con una tendencia a estabilizarse en torno al 1,8, al 1,9, 1,8%. Por otra parte, la tasa de paro, con una mejora evidente. Creo que hace unos días nos confirmaron un crecimiento del nivel de empleo en el país en torno creo que ha superado ya los 21 millones, y una reducción de la inflación, ¿no? La inflación, evidentemente, también fruto no solamente de las tensiones geopolíticas, sino del precio de los materiales, de la política monetaria, de los tipos de interés, pues tiende a estabilizarse con una inflación subyacente que se va a ir reduciendo, ¿no? Sobre los tipos de interés, evidentemente, sabemos que se va a mantener este nivel, este ratio de en torno al 2,5-3%, con tendencia a final de año hasta llegar al 2,2-2,3%, y no va a bajar excesivamente a partir de ese momento. No volveremos a los tipos de interés cero, por lo menos en bastantes años, ¿no? Eh, Nos ha ayudado mucho la bajada de los precios de la energía, del petróleo, del gas, de la electricidad, y notamos una recuperación de los mercados exteriores, una recuperación gradual, con una revisión a la baja. La política fiscal que hemos tenido se va a ir normalizando, y se van a ir eliminando de alguna manera las mejoras que supusieron las ayudas fiscales en la reducción de los impuestos, ¿no?, en el consumo. Yo Sobre el tema de la incertidumbre geopolítica, ya sabemos todos que todo este tipo de cosas influyen en la distribución de los productos, en los precios bueno, en los precios de la distribución de los materiales. Todo esto influye también de forma clara, ¿no?, en la demanda, de determinadas zonas. Hay debilidades en algunas zonas geográficas, como en Asia, ¿no? La debilidad de la demanda china, ya centrándonos un poquito en vuestro sector, ¿no? Sector del metal, del acero, pues estas tensiones geopolíticas, estos recortes también que ha habido en la producción, pues están influyendo. No me quiero extender más en pinceladas, y quería visualizar la presentación, porque es que la presentación, en la primera diapositiva, pues podemos ver, voy muy por encima de las diapositivas, ¿no?, porque de alguna manera es lo que ya he comentado, ¿no? Los riesgos que teníamos de inflación y tipos de interés que llevaron a inestabilidad financiera, una recesión global, la reducción del PIB de forma progresiva y suave, y la influencia que esto tiene en la inflación. En la siguiente diapositiva vemos los tipos de interés, cómo se dispararon, como todos sabemos, sobre todo durante el año 2022-2023, con una tendencia a la normalidad. Si os fijáis, observaréis claramente cómo en la zona de Europa es donde más impacto tuvo ese crecimiento, con una tendencia a una normalización final muy en línea con el resto de los países del mundo para los próximos años. ¿Cuáles son los ratios que más influencia han tenido en esta subida de los tipos de interés y esta inflación? Pues lógicamente lo tenéis ahí a la derecha: los costes de aprovisionamiento, los costes laborales, y la reducción de los márgenes comerciales, que es un tema que también estimamos que durante el último semestre de este año volveremos a la normalidad y a una cierta mejora de esos márgenes empresariales que se debilitaron considerablemente fruto de esos tipos de interés, y fruto de esa reducción de la demanda, ¿vale? Yo creo que la palabra clave aquí es la vuelta a la normalidad, ¿vale? La vuelta a la normalidad en cuanto al consumo, que nosotros lo notamos claramente, ¿vale? Nosotros gestionamos, lógicamente, el seguro de crédito, como ha dicho Gonzalo al principio, protege las ventas, y, no hemos notado una caída muy fuerte en la facturación de las empresas, en torno a un 20, un 25% de media. No hablo de este sector, hablo en general, ¿no? La demanda, por lo tanto, tiene una influencia clara en la reducción de la facturación y en la reducción de los márgenes comerciales. Otros factores que han influido,
pérdida de clientes, caída de las ventas, que también ya lo he mencionado, o el incremento del riesgo de crédito en clientes, aunque ese incremento ha sido inferior al que en un principio nos temíamos. Fruto quizá de una mayor profesionalización de la gestión de riesgo de crédito respecto a épocas anteriores y una mayor capacidad para prever el riesgo de crédito, no solamente por la ayuda del seguro de crédito, que es esencial, sino por la facilidad de acceso a información comercial y financiera. En la siguiente diapositiva, ya muy rápidamente, vemos la evolución de la siniestralidad, que después del incremento considerable que ha tenido, estos son datos generales. Evidentemente, vuestro sector es diferente, y lógicamente no es aplicable a todo el ámbito de la industria, ¿no? Y a la derecha vemos cómo nuestro país está dentro de los países, en general Europa, ¿vale? Pero los países que veis arriba, pues son los países que más incremento de siniestralidad han tenido, y concretamente en España, pues es uno de los más punteros en ese crecimiento de siniestralidad, de los procesos concursales, también fruto de la finalización de las medidas que hubo para aplazar la declaración de concursos y demás que ha habido estos años post-COVID, ¿no? En la parte más favorecida por el impacto de la siniestralidad, pues tenemos países como Chile, Singapur, Bulgaria o Dinamarca, sobre todo Chile y Singapur en la parte más potente, ¿no? Y ya para finalizar, sobre la evolución de la siniestralidad en vuestro sector, y en concreto en el País Vasco, pues vemos la siguiente diapositiva en la que vemos la evolución de la siniestralidad, con el crecimiento. Yo creo que lo más interesante es la evolución de esa siniestralidad que ha habido entre el año 2023 y las perspectivas que hay para 2024, ¿no? Hay un crecimiento de esa siniestralidad a pesar de todas esas buenas noticias, entre comillas, sobre el control de riesgo de crédito que existe, y observamos que la industria del acero, de la máquina herramienta, de los bienes de equipo, etcétera, etcétera, pues un crecimiento que estimamos puede llegar a ser de un 140, a un 100, o sea, puede llegar a duplicarse esa escena esperada durante el año 2024. Como vemos a la izquierda vemos la comparativa de los 3 últimos años, a la derecha vemos ese crecimiento en morado respecto al 2023 y en amarillo la comparativa del 2022 respecto al 2023. Y por último, lo que es en el País Vasco, bueno, estos datos que veis, si veis la gráfica, son más grandes y más pequeñas porque depende de los volúmenes, o sea, no quiere decir que las gráficas con menos volumen sino que está representando volúmenes de facturación y en este caso evolución de los concursos, volumen de concursos que depende mucho, lógicamente, del volumen de empresas y el volumen de facturación, ¿no? Pero lo importante no es el tamaño de las líneas, sino la comparación de las líneas entre sí, ¿no? Y en ese porcentaje pues podemos ver ese crecimiento estimado para el 2024 en torno a un 40-50% para este año. Y ya para finalizar, y con esto acabo, precaución, a pesar de las noticias buenas que hay sobre la mejora del margen en el negocio, la progresiva desinflación, la progresiva mejora de los tipos de interés, la vuelta a la normalidad de los márgenes, de los estrechos márgenes que había en el negocio, en concreto en vuestro sector, y a pesar de los recortes de producción, pues todo este tipo de cosas, precaución con el riesgo de crédito porque, porque a pesar del control que tenemos y a pesar de las buenas noticias, los aseguradores están notando pues eso, algunas señales de alarma fruto de algunos de estos aspectos que hemos comentado que influyen directamente. Por último, quería decir que espero que las mejoras en las nuevas normativas que ha habido de la Unión Europea al pago de las facturas, que sé que este tema a la gente pues no le produce demasiada confianza, ¿no? Pero digamos que se han tomado medidas para que sea más estricto el tema del cumplimiento de los plazos de crédito, ¿no?
Se estipula que el plazo máximo debe ser de 30 a 60 días y no se permite plazos superiores, salvo pacto expreso, y además los intereses de demora no son renunciables por parte del comprador, etcétera, etcétera. No lo sé si ayudará o no ayudará. Los plazos de crédito actuales no son los que había hace 20, 25 años, como muchos de vosotros sabéis, pero, en fin, todo lo que tenga que ver con una reducción de los plazos de crédito, pues yo creo que siempre bienvenido, puesto que mejora la gestión de riesgo de crédito que necesitamos. Y nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Miguel. Sí, pues un poco después de esta visión que ha dado Francisco de la situación económica y del riesgo de crédito a nivel global, España y centrándolo también en vuestro sector y en el País Vasco, nosotros desde Mars, la manera que tenemos de ayudar a nuestros clientes a la hora de gestionar el riesgo de crédito pasa por dar un paso atrás y realmente analizar cuál es el riesgo de crédito al que se enfrentan las empresas y entender bien qué debemos cubrir, qué no debemos cubrir y cómo lo debemos cubrir. Entonces, dentro de todo ese mundo, hemos desarrollado una propuesta consultiva que tiene dos patas. Por un lado está el DREM, que luego entraremos más en detalle, pero que es una herramienta tecnológica que tenemos internamente y con la cual hacemos un proyecto para vosotros, donde detectamos y analizamos qué riesgo de crédito tiene vuestra cartera de clientes, identificamos cuál es la probabilidad de impago que tiene vuestra cartera de clientes y de esa manera indicamos y recomendamos si es recomendable cubrir, contratar un seguro de crédito o si, por otro lado, no es necesario hacer eso. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos también un servicio de consultoría más tradicional, donde os ayudamos a hacer, a revisar y a mantener siempre actualizados vuestros procedimientos internos de gestión del crédito. Lo que nos hemos dado cuenta en todo este tiempo es que todas las empresas, en mayor o menor medida, tienen un soporte, ¿no? O saben cómo hacer la gestión del riesgo de crédito, pero muchas no lo tienen documentado y no tienen las herramientas necesarias para optimizarla. Entonces, desde Mars hacemos ese ejercicio consultivo y os ayudamos a tener ese procedimiento siempre actualizado, documentado y con las herramientas tecnológicas necesarias para ello. Yendo más en detalle a qué es lo que hacemos en el DREM, lo primero que hacemos es entender cuál es vuestra cartera de clientes. Lo primero que hacemos, como veis aquí, es segmentar vuestra cartera de clientes por rangos, por importe de saldo, y ahí detectamos cuál es la cobertura que actualmente tenéis para cada uno de esos tramos. Bien, si tenéis seguro de crédito, la cobertura del seguro de crédito, o si tenéis algún tipo de garantía, avales o cualquier tipo de solución de cobertura. Y con eso detectamos cuál es la problemática, dónde tenéis la problemática. Nos encontramos casos donde hay muchos clientes pequeños, entramos de saldo bajo, es decir, tenemos un numeroso volumen de clientes con exposiciones muy pequeñas, donde la gestión del riesgo de crédito y la cobertura tendrá que venir de la mano de una aseguradora que sea capaz de dar una cobertura, por ejemplo, ciega a esos deudores sin necesidad de que tengan que analizar financieramente a cada una de esas pymes o incluso autónomos, que a veces no hay esa información financiera. Y por otro lado, a veces nos encontramos que los principales clientes, donde tenemos la mayor concentración de saldos, en pocos clientes están mal cubiertos. Pues ahí es donde podemos proponeros soluciones de cobertura complementaria a la del seguro de crédito, pues que haya un seguro de crédito en primera capa y una aseguradora, por ejemplo, en segunda capa. A partir de ahí, donde está el core de la herramienta, es que nosotros desde Mars estamos conectados con las aseguradoras del mercado de crédito y tenemos en directo información sobre la calidad crediticia que cada una de ellas le otorga a cada uno de esos clientes. Entonces, como podéis ver en la tabla de abajo, nosotros podemos ordenar vuestro importe vivo por rating, un rating propio que no es el rating de ninguna de las aseguradoras en concreto, sino es un rating que Mars elabora y crea, y a partir de ellos os podemos decir cuál es la pérdida esperada o cuál es la probabilidad de impago para cada uno de esos ratings y calcular cuál es el riesgo de impago total de vuestra cartera y si tenéis un seguro de crédito, si estáis transfiriendo correctamente o no ese riesgo de crédito al mercado asegurador. ¿Vale?
Y llegando a una solución más inmediata de todo este ejercicio es, como podemos ver en la gráfica de arriba a la derecha, en todas las zonas donde se ve el azul oscuro, quiere decir que son zonas donde no estamos teniendo el 100% de cobertura. Y eso sería normal en deudores de baja calidad crediticia, como en este caso serían pues, el nivel 1, 2 y 3 y quizás el 4, pero vemos donde también en este ejemplo en concreto, que es un caso real, en los ratings 5, 6 y 7, que son ratings de cierta calidad crediticia, también tenemos descoberturas. Entonces son clientes donde tenemos que revisar y ayudar y aportar información a la aseguradora para que nos dé ese nivel de cobertura que necesitamos. ¿Vale? Y para finalizar la parte estadística del ejercicio, lo que hacemos, como podéis ver en esta parte, es calcular cuál es la siniestralidad media que vuestra cartera va a tener, la mínima y la máxima, y ordenarlas por percentiles, donde nosotros luego podremos ver cuál es nuestra tolerancia al riesgo y a partir de ahí determinar si la propuesta que tenemos de aseguramiento va en línea con la probabilidad de impago que tenemos y con nuestra percepción del riesgo o no, ¿vale? Es muy importante la pérdida máxima, el entender qué significa. La pérdida máxima significa en un escenario catastrófico qué nos podría impactar o qué podría pasarnos en nuestra cartera de clientes, ¿vale? Entonces, en este caso concreto que vemos en la pantalla, vemos como la pérdida máxima que soportaría que tendría la cartera de este cliente sería alrededor de 4.900.000 euros, 5 millones de euros. Entonces, tenemos que tomar la decisión a nivel corporativo de si somos capaces, en el caso de que pase esa situación, de con nuestro propio balance solventar esa situación y soportarla o no. Y para ello, nosotros lo que hacemos es simularos eh, la tabla de arriba a la derecha cuál sería la pérdida máxima que vuestro balance podría soportar, ¿vale? En este caso, por seguir el ejemplo que estamos viendo, veríamos que esta empresa puede soportar unos 2.800.000 euros, 3 millones de euros de impacto su balance de impagos, cuando hemos visto previamente que en un escenario catastrófico estaríamos hablando de 5 millones, ¿vale? Entonces, en este caso, recomendaríamos tener un seguro de crédito. Y luego, para terminar el ejercicio y que veáis exactamente cuánto es el coste total que tendría para vosotros estar asegurados o no estarlo, que muchos de vosotros actualmente no contáis con un seguro de crédito, hacemos una simulación, que es el cuadro de abajo a la izquierda, donde podéis ver el coste total del riesgo para cada una de las situaciones y la situación de autoseguro, obviamente, cuánto os costaría, porque obviamente irnos a un modelo autoseguro requiere unos gastos de análisis, gastos de recobro, gastos de prevención, además de la provisión correspondiente para la pérdida esperada, que es la que siempre teóricamente vamos a tener, y la pérdida no esperada, que es la catastrófica que vamos a tener. Y todo este ejercicio lo finalizamos para los clientes que tienen una póliza de crédito ya en vigor, determinando qué es lo que tenéis actualmente y cuál sería nuestra recomendación o qué es lo que pensamos que se podría mejorar de ella. Y es importante, como hemos dicho antes, nosotros tenemos en un aplicativo cargadas todas las pólizas y todos los clientes que nosotros tenemos a nivel global. Nos es relativamente fácil el poder ver dentro de vuestro sector y en empresas como las vuestras qué condiciones realmente está dando ya el mercado. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí no es una propuesta personal de ninguno de nosotros, sino son propuestas que sabemos que el mercado asegurador ya está soportando en clientes de vuestro sector, tanto a nivel de coste como de condiciones técnicas, como de condiciones económicas en general, con gastos de estudio y con otros costes que tiene el seguro de crédito, como ya sabéis. Aquí, Dani, si quieres, por seguir el ejercicio, comentas tú los diferentes modelos de estructuración. Muy bien, muy buenos días, gracias Miguel. Bueno, nosotros damos muchísima importancia a esta parte cuando acudimos al mercado asegurador, bueno, para tratar de cubrir estos riesgos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la suerte de ver muchísimas empresas, diferentes sectores, tamaños, y claro, pues vemos que digamos, los riesgos pues son muy dispares, ¿no? Tenemos clientes que tienen pues una concentración en 4 o 5 deudores enorme y les preocupa pues que caiga uno de esos clientes. En vuestro sector, por ejemplo, pues nos transmiten pues bueno, pues que el principal riesgo es firmar un contrato en el que nos casamos 2 años con una empresa y a pesar de que pueda haber
adelantos, ¿no? En el proyecto, pues vamos a asumir un riesgo de crédito importante y no sabemos cómo puede evolucionar ese cliente en los próximos 2 años. Otras empresas les preocupa el riesgo político porque están metiéndose en países pues, complejos. Ayer, por ejemplo, una empresa nos hablaba de un proyecto en Argentina. Bueno, pues todo esto lo tenemos que analizar muy bien para dar una solución adecuada, ¿eh? Entonces, bueno, aquí os hemos fijado pues, una serie de modelos. El modelo, el primero que veis ahí es el tradicional, es el que tienen el 95% de las empresas. Es un modelo que se basa en que una aseguradora monitorice un poco los riesgos que tenemos, nuestra cartera de clientes, ¿no? Nos diga si, bueno, si esa empresa merece la pena que vendamos y vendamos a crédito o no, ¿no? Y todo esto es vivo, nos van orientando si hay problemas con nuestros clientes o no, etcétera, etcétera, ¿no? Es un modelo que luego también busca apoyarnos en la parte de los recobros, es decir, cuando ya hay un problema, pues se ocupan ellos de recuperar estas cantidades y digamos que es el modelo típico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el exceso de pérdidas, que sería el siguiente modelo, está pensado sobre todo a grandes corporaciones que dicen, bueno, yo tengo un músculo financiero suficiente como para soportar un determinado nivel de pérdidas, que a mí no me preocupan, que muchas veces además son conocidas porque hay una frecuencia todos los años pues, de 200, 300 mil euros en siniestros, pero quiero estar seguro de que si hay un problema de impacto, una catástrofe, vamos a decir, bueno, pues que esta póliza responda, ¿no? Entonces, bueno, pues es un modelo interesante. Hay un modelos híbridos donde aquí lo que buscamos es, bueno, sí, que efectivamente la compañía nos oriente, nos monitorice los riesgos, pero a partir de un determinado nivel. Por los niveles bajos, digamos, prefiero yo vender bajo mi criterio, en función un poco de mi experiencia con los clientes y que no sea la aseguradora quien me diga si vender o no, ¿no? Hay novedades en el sector que, bueno, hasta ahora había una serie de dogmas como por ejemplo que había que asegurar toda la cartera de clientes. Esto ya no es así. Hay nuevos operadores que iréis conociendo con el tiempo, como Cartan, Nexus, Mercury, que quizá no suenen más los crédito, caución, los test de toda la vida, Coface, etcétera, etcétera. Pero bueno, son aseguradoras que están dispuestas a asegurar 5, 4, 10 clientes que realmente sean estratégicos o importantes para vosotros, ¿no? Entonces son pólizas muy interesantes. Por supuesto, también los modelos de asegurar un único cliente, un single risk, un single buyer, donde al final ponemos el foco en un cliente que nos interesa cubrir. Lógicamente, los costes de estas soluciones son mayores porque, digamos, concentramos el riesgo en un único deudor y, por lo tanto, pues bueno, pues normalmente se exige que sea de una cierta calidad nuestro cliente para que la aseguradora entre, ¿no? Y luego, pues muy importante también, y sobre todo para vuestro sector, las soluciones que hay para cubrir proyectos, ¿no? Ya sea pues, suministro de bienes y equipos o servicios que podamos estar prestando, normalmente pues, con proyectos que pueden durar pues, 12 meses, 8 meses, pero que también pueden durar 3, 4 años, ¿no? Y aquí al final lo que buscamos sobre todo es que seguridad desde el minuto cero, desde el momento en que nosotros firmamos ese contrato, que por supuesto que todas las inversiones que estamos haciendo, todos los acopios para fabricar esos equipos también estén cubiertos, porque un cliente nos puede, digamos, rescindir el contrato o puede caer cuando nos puede pillar fabricando y sin haber facturado aún. Y bueno, pues que de alguna manera se cubra todo ese periodo y también el periodo de garantía final que muchas veces da problemas de cobro, ¿no?
Bueno, también hay soluciones que sepáis interesantes para, digamos, complementar coberturas con una segunda capa. Bueno, pues a veces los riesgos que nos da una aseguradora no son suficientes y, bueno, pues hacemos una segunda capa con otra aseguradora que nos da, por ejemplo, el doble de cobertura y con eso pues conseguimos llegar a unos niveles óptimos, ¿no? La coparticipación de aseguradoras, esto es algo que en seguros pues, de daños, de responsabilidad civil, viene haciéndose desde hace muchísimos años, es decir, que coparticipen varias aseguradoras en unos determinados porcentajes. Esto en seguro de crédito nunca se ha hecho, nunca se han puesto de acuerdo a varias aseguradoras para cubrir un mismo cliente. Y bueno, esto está llegando. Mars ha sido pionera en crear estas soluciones para grandes corporaciones. Se está haciendo en Francia, en Italia, y la idea es en el 24-25 trasladarlo también aquí y poder tener este tipo de soluciones que son verdaderamente óptimas. Y muy importante, otra de las cuestiones hasta ahora, pues bueno, era típico que a la hora de asegurar nuestros riesgos, pues bueno, la compañía pudiera rescindir una clasificación, una cobertura, minorarla, con todos los problemas que eso nos genera, nos tenemos que resituar con nuestros clientes. Bueno, pues que sepamos que hay soluciones para que estos límites que nos da la aseguradora no sean cancelables ni modificables durante la vida de la póliza, ¿no? Y esto creo que es súper importante y que debemos de ir hacia estos modelos. Bueno, en los servicios complementarios al riesgo de crédito, y si queréis pasamos ya eso es, eh, muchas empresas no tienen un programa de seguro de crédito, no tienen una póliza como tal, ¿no? Bueno, toman las decisiones basadas pues en información, ¿no? Información que ellos pues a través de sus agentes comerciales o a través de informes que pueden obtener del registro, etcétera, etcétera, pues van tomando decisiones, ¿no? Yo creo que es muy importante saber que la información más actualizada y de más calidad la tienen las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Un informe al final que podemos sacarnos del registro, unas cuentas anuales, bueno, pues es una información que nos da pistas, pero es una foto fija que normalmente pues tiene ya una antigüedad muchas veces de un año en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, las aseguradoras están permanentemente recibiendo información por parte de sus asegurados sobre los problemas que están teniendo en los cobros, ¿no? Con nombres y apellidos, es decir, están informando de que tal empresa no le ha pagado en tiempo en forma y por lo tanto todo eso queda registrado. Toda esa información está disponible para quien quiera comprar, digamos, esta información y mejorar, digamos, su toma de decisiones. También, por supuesto, los recobros, con independencia de los despachos de abogados con los que trabajemos, hay empresas dedicadas exclusivamente a perseguir a nuestros clientes para que cumplan con sus compromisos. Desde, digamos, el inicio, el retraso típico de 2-3 días con una llamada amistosa, oye, ¿hay algún problema? Bueno, hasta ya, pues bueno, pues los casos en los que tenemos que incluso presentarnos a un concurso y tratar de recuperar vía judicialmente las cantidades. Que sepáis que esto está a vuestra disposición y que son productos interesantes para la gestión del riesgo.
Sí, y yo creo, Dani, por complementar lo que estás diciendo, al final, desde Mars lo que os ayudamos con ese ejercicio consultivo que hemos comentado antes, el DREM, es a determinar todos los modelos de estructura que ha comentado Dani. Puede parecer difícil el tomar la decisión, oye, pues paso de cubrir toda la cartera a un modelo diferente, paso a cubrir solo unos clientes o paso a no cubrir nada, ¿no? Entonces, esa reflexión y ese ejercicio consultivo os ayuda y nos ayuda conjuntamente a realmente determinar dónde tengo que estar y pasar a tener una posición proactiva a la hora de gestionar el riesgo de crédito y no simplemente el ver qué me da el mercado y con lo que me da el mercado pues contrato, ¿no? Pasamos a tener una posición proactiva de saber qué tenemos que pedir a las aseguradoras de crédito, sabiendo qué productos existen y a partir de ahí pues tomar la decisión. También hay muchas veces que se nos dan casos donde un cliente trabaja con una aseguradora de las conocidas, pero no está cómodo con el recobro que hace esa aseguradora. Pues se puede sacar el recobro y que lo haga un tercero, ¿no? Entonces, toda esa flexibilidad ahora existe en el mercado asegurador y es un poco donde venimos a poder asesoraros. Y por continuar y ya prácticamente concluir dentro de poco, también desde Mars, muy ligado al riesgo de crédito y al seguro de crédito, está la financiación de circulante, financiación a corto plazo. Dentro de la financiación de circulante, nosotros principalmente los productos que trabajamos son tanto el factoring como el confirming, con una novedad que es el Buy Now Pay Later que ahora comentaré. Y dentro del factoring y el confirming trabajamos con distintos partners, tanto bancarios como no bancarios, como mercado asegurador, ¿vale? Y compañías como Crédito y Caución y CERSTE que tienen productos de financiación ligados al seguro de crédito que tienen unas condiciones pues muy ventajosas y donde también nos podemos ayudar. El valor añadido que aportamos aquí es al final hacer útil la garantía del seguro de crédito. Como sabéis, cuando vais al banco a descontar unas facturas, el banco está asumiendo el riesgo de impago de esos clientes y si vamos con esa cartera de clientes asegurada con una póliza óptima y que esté bien estructurada, las condiciones de financiación y el acceso a nueva financiación puede ser mayor y en mejores condiciones. Y por otro lado, el Buy Now Pay Later es dentro del mundo business to business, B2B, es un seguro de crédito online para ventas a través de plataforma online. En vez del canal habitual, donde pues el comprador nos hace un pedido, nuestro departamento comercial pues lo da de alta, pedimos la cobertura, vemos si nos la da la compañía o no. Es un modelo donde a través de nuestra propia plataforma, mientras que el cliente está haciendo la compra, se le da o no se le da cobertura de crédito y por lo tanto se le ofrece pagar mediante una factura en un plazo determinado de crédito o por otro lado nos tiene que pagar al contado, pues con tarjeta de crédito, débito o transferencia. ¿Vale? Es una novedad que hay en el mercado, que ya hay aseguradoras que soportan ese tipo de coberturas y que la tecnología nos está permitiendo cada vez implementar más programas de este tipo. Y por terminar la jornada, Dani y Paco, no sé si queréis un poco hacer el cierre de por qué es un buen momento para ver alternativas, diversificar y demás. Dani, si, no sé si tú tienes alguna opinión, pero bueno, aquí vemos algunos de los parámetros que hemos comentado que influyen en ese potencial crecimiento de la siniestralidad, ¿no? Tipos de interés que todavía son elevados, que todas estas herramientas nuevas que estamos comentando pueden ayudar a controlar el riesgo de crédito y a seguir mejorando esa gestión que se hace cada vez con mayor capacidad y más éxito en las empresas, que la flexibilidad del producto, como han comentado mis colegas, nada tiene que ver con lo que era antes el seguro de crédito, que asegurabas todo o no asegurabas nada, que te lo aseguraban hasta que el asegurador decidía quitarte la cobertura o reducírtela, que ahora mismo hay, especialmente en vuestro sector, existen productos a medida que mantienen la cobertura de todo vuestro proceso de producción y durante todo vuestro compromiso contractual con vuestros clientes en ese proceso de fabricación y que esos ratios de incertidumbre económica
pues sin lugar a dudas, aunque hayan mejorado, siguen influyendo. Las perspectivas económicas siguen siendo volátiles, el crecimiento es débil, los márgenes de las empresas son estrechos, el incremento de los costes para las empresas, mano de obra, materias primas, posibles introducciones de las cadenas de suministro por las incertidumbres geopolíticas son reales. Las pequeñas señales de alarmas por parte de los aseguradores sobre el incremento de la siniestralidad previsto para finales de este año en torno a un crecimiento de un 7, un 8, un 9% es real, y que de alguna manera pues hay determinados materiales que tienen que ver con la transición, algunos de ellos con la transición ecológica, otros no, como el cobalto, como el níquel, como el magnesio, el propio acero, por supuesto, y el platino, los precios influyen de forma considerable en los márgenes de este negocio, en la capacidad de la demanda, ¿no? Y que el seguro de crédito, pues está preparado para eso con soluciones mucho más potentes que las que había antes y mucho más efectivas, donde la inversión en primas eh, os permite conseguir un resultado superior al que se conseguía antes, ¿no? O sea, el retorno que tiene en coberturas, en indemnizaciones, en información y vigilancia del riesgo, pues es muy superior, y para eso estamos nosotros. Para cualquier duda que tengáis, pues haceros una prueba y sin ningún tipo de compromiso ofreceros esa solución, y en caso de que os interese, pues avanzar en ella. Pues muchas gracias, primero de todo, a los cuatro por esta ponencia, ha sido muy interesante. Han entrado unas preguntas, os leo la primera. Me gustaría, por favor, diéramos unas recomendaciones a las empresas participantes sobre el riesgo proveedor en la situación actual para proteger o mejorar nuestras líneas de crédito con los proveedores asegurados en las diferentes compañías aseguradoras. Sí, Sí, pues, aquí Dani, si quieres contestas tú. vemos muy importante establecer relaciones y flujos de información con las aseguradoras sobre, bueno, pues la salud de nuestras empresas constantes, ¿no? Es decir, que verdaderamente las compañías aseguradoras sepan cuál es la salud de nuestra compañía, de manera que cuando un proveedor al final bueno, vaya a pedir riesgo a su aseguradora, pues bueno, pues la respuesta sea lo más positiva posible, ¿no? Y de alguna manera ese proveedor no se exija pagar al contado, pues bueno, pues porque no ha recibido respaldo de su aseguradora, ¿no? Eh, Seguimos viendo que hay muchas empresas que no lo hacen, que la información, digamos, no llega por diversos motivos. Eh, También vemos pues, que hay empresas que se han dado cuenta que esto es crítico, que esto afecta directamente, bueno, pues a la parte de working capital de la compañía, y son ya proactivas y pues con carácter trimestral se reúnen con todas las aseguradoras y les explica un poquito cómo va su proyecto empresarial y cómo van los números, ¿no? No tengamos miedo a hacerlo, creemos que es positivo. Se hace con la banca, pero las aseguradoras de crédito son también un elemento crítico en la parte de financiación. Sí, y aparte yo creo que es importante añadir, como comentábamos como ha comentado Paco en la conclusión de la jornada, el diversificar las fuentes de financiación. Al final muchas veces tenemos la financiación ligada con una entidad o con dos, y cada vez vemos que hay más entidades financieras que quizás no conocemos o no tenemos acceso comercial tan fácil a ellas porque no tienen presencia en España, pero a las cuales tenemos también acceso para montar programas de financiación. Hay cada vez más soluciones de financiación no bancarias, que vemos que todavía España y Europa siguen un poco detrás en esta tendencia frente a Reino Unido y a Estados Unidos. Entonces, en definitiva, hay muchas maneras de diversificar las fuentes de financiación para que tengamos una fuente adicional, una foto diferente, y que cuando vayamos a dirigirnos al banco o, como decía Daniela, a nuestra aseguradora de crédito para optimizar nuestro riesgo proveedor o el riesgo que está dando sobre nosotros, pues salgamos más guapos en la foto
y podamos tener una mayor cobertura sobre nosotros que nos permita tener mayor liquidez. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Han entrado también unas cuantas preguntas. La primera, nos habéis dado una visión general de la siniestralidad, pero ¿cómo veis el sector de la máquina de herramienta? Yo diría que el sector de la máquina de herramienta pues está especialmente influido por la política mundial, con la distribución, con el precio de la materia prima, con el riesgo en el sector de máquina de herramienta es diferente de otros sectores. Es un riesgo más complejo, donde hay riesgo de fabricación, donde los riesgos que se asumen con los clientes son más a largo plazo. Muchas veces los productos que se fabrican son a medida o son específicos y no tienen cabida o no tienen salida en otros mercados, por lo cual, desde el punto de vista de la cobertura del riesgo de crédito, es una novedad, porque hasta hace poco no había soluciones que eliminasen el riesgo de crédito o los riesgos inherentes al riesgo de crédito en la distribución de dichos productos desde el minuto cero, o sea, desde la inversión, la fabricación y la distribución y la entrega de los productos. Creo que es un sector que necesita mucho más cuidado, y de ahí nuestro interés, ¿no?, en contactar con vosotros, porque pensamos que es un sector mucho más complejo de gestionar que otros. Y vuelvo a repetir, donde hay muchas variables internacionales que en otros sectores no influyen tanto, como he dicho, la distribución, los márgenes del negocio, la debilidad de esos márgenes no depende ya de la empresa, sino de otros parámetros locales y a veces internacionales. La mejora del beneficio está también muy sujeta a esa demanda y a esa competencia, y por eso cualquier medida que se pueda tomar, como han dicho mis colegas, no solamente para proteger el riesgo de crédito, sino también el acceso a la liquidez y a medidas de financiación a medida de las necesidades de cada empresa, pues es clave para que ese negocio, el negocio en el sector máquina de herramienta, vaya, progrese con más facilidad, ¿no? Porque sin lugar a dudas no es un tema fácil, a pesar de que, como he dicho al principio, en vuestro sector, bueno, pues vemos que las cosas van a ir mejorando, que los beneficios y que los márgenes van a ir mejorando, pero repito, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado con el riesgo de crédito, porque el riesgo de crédito en vuestro sector es diferente a otros sectores industriales, y, y yo personalmente, y creo que mis colegas coinciden conmigo, lo más avanzado que existe en seguro de crédito es el objetivo para vuestra industria. O sea, productos a medida, olvidados de... Yo tengo un equipo que se llama CESCE o Crédito Caución y hago todos con él. Pensamos que en los proveedores en riesgo de crédito para vuestro sector no es una aseguradora solo y todo se hace para bien o para mal con esa aseguradora, sino que debéis ser selectivo en lo que aseguráis y en las condiciones de ese aseguramiento, que puede ocurrir que metáis... que contratéis la cobertura para determinados clientes con un determinado producto y el resto con otro, o puede ocurrir que solamente una parte de vuestra cartera de negocio merezca la pena ser asegurada, ¿no? Y otra parte, pues realmente os podéis ahorrar la cobertura porque no hace falta asegurarla. En ese sentido, Mar siempre ha sido muy puntero, ¿no? Siempre trabajar para eliminar el riesgo de crédito que tenéis en el sector máquina de herramientas, pero donde realmente hay riesgo de crédito. Lo otro, si no hay riesgo de crédito es controlable, pues no hace falta invertir en coberturas, ¿no? Y yo creo que nada más. No sé si mis compañeros tienen algo más que añadir al respecto. Muchas gracias, Francisco. Ha entrado también otra que dice, en caso de estar interesados en el ejercicio analítico, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo llevaría el proyecto?
y a ver si podéis darnos una magnitud del coste. Vale, pues si queréis esa la respondo yo. Aquí, bueno, hemos contado muy a grandes rasgos y sin bajar al detalle en qué consiste el proyecto. Los siguientes pasos, si alguno estáis interesados, sería poneros en contacto con nosotros y a partir de ahí tendríamos una reunión monográfica donde detallaríamos qué es lo que hacemos en este ejercicio. También que vosotros nos contéis, oye, qué tenéis ahora, qué buscáis, dónde tenéis los problemas, qué queréis optimizar y así pues entendamos cuáles son vuestras necesidades y os digamos si eso lo podemos hacer o no lo podemos hacer. En el caso que sí que podamos hacer, os solicitaremos una información muy básica, que al final es sobre vuestra cartera de clientes. Y con eso pues ya os pasaríamos un detalle del presupuesto que tendría el proyecto, que con detalle de los entregables. Y una vez que ese presupuesto pues fuera aceptado, en un plazo de 2, 3 semanas ya podríamos entregar lo que es el informe completo. ¿Vale? El precio que tiene este tipo de consultoría pues puede variar mucho, desde los 3.000 euros en un caso normal tipo de una empresa pues, de un tamaño normal, a presupuestos de 15, 20, 30.000 euros en el caso de una gran multinacional, donde hay que estudiar las coberturas en 20 países, con 20 pólizas diferentes, con una casuística pues muy compleja que generalmente pues no nos encontramos o quitando las grandes corporaciones nos encontramos menos. Entonces, lo normal a nivel de presupuestario estaría en torno a los 5.000 euros, entran la mayoría de proyectos que luego son condonados si se acaba pues más mediando el seguro de crédito o haciendo el procedimiento, o ya esa parte ya la veríamos. Y hay muchos clientes que simplemente lo piden a modo de auditoría, de revisión de lo que tienen, de entendimiento de cómo funciona y también es plenamente compatible con su actual estructura de aseguramiento. Genial, Miguel, muchas gracias. Y tengo aquí una última pregunta. ¿Qué ventajas veis en la financiación de circulante de las aseguradoras y la diferencia con el mercado financiero bancario o no bancario? Esta la respondo yo. Yo creo que la principal diferencia es que los productos que tienen tanto CESTE como crédito y caución, que ya están integrados dentro de su procedimiento y de su plataforma, es la sencillez operativa. Como sabéis, el factoring, uno de los principales escollos o problemas que tiene es la parte operativa y al tenerlo todo integrado, estas aseguradoras, dentro de su entorno y de su plataforma, pues siendo también un proceso pues, que tiene sus complejidades, nos quitamos gran parte de los problemas que tendríamos con las entidades bancarias y con las no bancarias más tradicionales que no sean del mercado asegurador. Y la parte positiva es a nivel de coste, obviamente también al estar todo integrado dentro de una misma plataforma que ellos conocen, pues les da un mayor confort y por lo tanto los costes son muy razonables para ser financiación no bancaria. Yo creo que el riesgo cedente también, pues es de forma, no es tratado de forma tan estricta como hacen los bancos y las restricciones también internacionales que aplican los bancos en el sector asegurador, pues son un poquito más comprensivas, ¿vale? Entonces facilitan muchas veces el acceso a financiación de determinadas operaciones que los bancos nunca van a aceptar. No decimos que sean mejores unas u otras, sino, igual que he dicho antes con el seguro de crédito, pues que cada caso requiere una solución a medida, ¿no? Entonces hay determinada cartera que se quiere descontar o que se quiere obtener financiación a corto plazo con ella, que es mejor hacerlo, sin lugar a duda, con financiación procedente de aseguradores. Y hay otra parte de la cartera donde la mejor respuesta o la mejor solución la tienes con los bancos, ¿no? Digamos que nosotros manejamos ambas soluciones, hacemos el estudio y presentamos a nuestros clientes en cada caso cuál es el mejor vehículo, ¿no? Para ello. Bueno, esta ha sido la última pregunta que ha entrado. Vamos a dar por finalizado el webinar. Ahora vamos a poner una encuesta en pantalla para que valoréis tanto la ponencia como el entorno en el que se ha dado la ponencia. Bueno, muchas gracias a los 4 por la ponencia de hoy. Ha sido muy interesante y nada, un saludo muy grande a vosotros y a todos los asistentes. Muy bien, Naroa. Muchas Pues gracias muchas a todos. gracias.
Buenos días. Y como en anteriores ocasiones, el documento podéis distribuirlo a los asistentes, así que encantados y oye, cualquier duda, pues también os aportaremos nuestros datos de contacto. Eso es, muchas gracias. Gracias. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo gaizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.